Grabar. Muy buenas noches. Permítanme, cuando hablamos de daño subjetivo, estábamos hablando de daño al sujeto, a la persona. Y cuando hablamos de daño objetivo, estamos hablando de qué daño a qué. ¿A qué es la afectación? A los bienes. Exacto. La afectación a los bienes, a las cosas. Esta sí ha habido un 30.8% de personas que se han equivocado. Vamos, pues, señores. Dice, escuchemos, el daño irrogado a la salud de la persona puede ser materia de transacción. El daño irrogado a la salud de la persona puede ser materia de transacción. Nosotros la clase pasada vimos el primer pleno casatorio, ¿sí o no? ¿Recuerdan? El caso de Yanacocha, ya. Pregunto, ¿hubo transacción ahí con respecto a los daños que se irrogaron a la salud? ¿Sí o no? Ojo, depende cómo se establezca la interrogante, ¿sí? En este caso, puede ser materia de transacción, sí. Ojo, yo no les estoy diciendo si la salud puede ser materia de transacción. Lo que yo les estoy diciendo, si los daños irrogados a la salud. Una cosa es la salud, que es un derecho de carácter indisponible, y otra cosa es, Roger, ¿qué pasó? Señor Chinchón. Señor Chinchón. Señor Roger. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Algo pasó? ¿O todo bien? Ok, ok, me preocupó. Acuérdense que en el primer pleno casatorio, que fue el caso de Yanacocha, y lo conversamos y lo discutimos, que yo también les dije que fue eso un abuso del derecho, a mi consideración, lo resuelto, porque utilizaron las instituciones del derecho civil para transar, ¿sí?, daños que habían sufrido a la salud unas personas, ¿sí? Y estas personas accedieron a la transacción dentro de su ignorancia de que de repente el daño era algo momentáneo, sin prever que esto les afectaría toda la vida, ¿sí? Es más, había una mujer que estaba gestando y perdió el bebé, ¿sí? Ahora, vuelvo a reiterar, una cosa es la salud es indisponible, es intransigible, pero si yo hablo que el daño efectuado a la salud si se puede transar, ¿sí? ¿Sí? El daño, o sea, los efectos que haya irrogado. El daño objetivo es el daño a los bienes de la persona en cuanto ser ontológicamente libre. Bueno, el ser ontológicamente libre está de más, pero si nosotros lo vemos, el daño objetivo es el daño a los bienes, claro que sí, el daño al patrimonio. Lo que sí estaba de más es el ser ontológicamente libre, pero es verdadero, ¿sí? Daño objetivo, bienes, cosas; daño subjetivo, ¿sí? Sujeto, persona. De ahí sáquenlo y lo conversamos, que así debemos hacer. Daño subjetivo, sujeto, persona. Daño objetivo,
Objeto, bienes, ¿sí? De eso nada más, no se olvide. El daño biológico no comprende parte del daño psicosomático. El daño biológico es parte del daño psicosomático. A ver. El daño biológico y el daño a la salud forman parte del daño psicosomático verdadero, así es. Acuérdense que conversábamos que cuando hablamos de un daño biológico y nos pusimos, oye, ¿por qué es ser psicosomático de la persona? Porque la persona es un ser psico, bio, cuerpo y social, ¿sí? Por tanto, si hablamos de daño biológico, estamos hablando parte del daño psicosomático. Y la salud también es parte del daño psicosomático, ¿sí? El daño moral no es considerado dentro de los múltiples daños somáticos o psicosomáticos. ¿Ese es verdadero o falso? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, la anterior me dices, a ver, la anterior me dice, a ver, discúlpame. El daño moral, a ver, ay, 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 a ver, el daño biológico, ¿sí? No compone parte del daño psicosomático, no compone, no es parte. La afirmación es que no es parte. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, porque ya estamos conversando que sí es parte. Sería falso. No te preocupes, Lucila. Es falso porque dice no forma parte, pero ya hemos dicho que el daño biológico y el daño a la salud es parte del daño psicosomático. ¿Está claro, Wilfredo? ¿Está bien? Perfecto, perfecto. Pasamos al siguiente. Dice, el daño moral no es considerado dentro de los múltiples daños no te preocupes, Franz. A ver, la siguiente es verdadero o falso. El daño moral no es considerado dentro de los múltiples daños somáticos. Pregunto, ¿ese es verdadero o falso? Ojo, pregunto, una persona cuando es un daño moral, ¿qué consideramos por daño moral? ¿Sí? A ver, ok. Si nosotros dijéramos, ahí dice daño al cuerpo, ¿sí? El daño moral afecta a la persona, ¿sí? No olviden que en algunas oportunidades lo psicológico se vuelve fisiológico. Y les conversé que había una persona que se deterioraba su estado de salud y llegó hasta matarse, ¿sí? Ahí hay un error porque era psicosomático.
Buenas noches, profesor. Disculpe la demora. Estaba un poquito. No te preocupes, no te preocupes. Ah, ¿el daño personal tiene significación económica? ¿El daño a la persona tiene significación económica? ¿Falso o verdadero? Falso, falso. El daño patrimonial u objetivo tiene significación económica. Ese sí, ese sí. Se choca un carro, ¿sí? Y saben cuánto es lo que se va a irrogar ahí. En un daño objetivo no puede contener un daño emergente. Un daño objetivo no puede contener un daño emergente. Falso. Cuando hay una afectación, hay daño emergente y lucro cesante. ¿Sí? Daño emergente y lucro cesante. ¿Sí? Eso es básico, eso es fundamental. Básico, fundamental. Daño emergente y lucro cesante. A ver. Cuando uno demanda indemnización no puede solicitar medidas cautelares. ¿Uno puede o no puede solicitar medidas cautelares? Claro, ¿es verdadero o falso eso? La firma ahí dice, cuando uno demanda indemnización no puede. ¿Esa afirmación es verdadera? Falso, porque sí puede. ¿Sí? Es falso porque sí puede. Ahí dice no puede. Entonces sería falso. La última creo que es la penúltima. La doctrina establece que son 5 los elementos de la responsabilidad civil. ¿Verdadero o falso? Falso, falso, falso. ¿Cuántos son los elementos de la responsabilidad civil? Son 4. Y lo vimos en la sentencia del día de hoy. Son 4. Y ahora en la siguiente sentencia lo vamos a ver nuevamente. Por último, Pedro choca el carro de Juan. ¿Estamos ante una responsabilidad contractual? Falso. Miren chicos, acá 39.3 personas han dicho que es verdadero. Pregunto, voy con los nombres. Pedro choca el carro de Juan. Pedro tenía un contrato con Juan para no chocar el carro o para chocarlo. No. La responsabilidad civil contractual emana de un contrato. ¿Sí? La responsabilidad civil extracontractual está fuera de todo contrato. Pregunto, ¿Pedro tenía un contrato con Juan para no chocarle el carro o para chocarle? ¿Tenía contrato? No, pues señores, y eso lo conversamos la clase anterior. O sea, no debería de haber ninguno que haya marcado verdadero. Hay que tener mucho cuidado, hay que ajustar esos conceptos. Esta de formulario lo hace de retroalimentación porque hacemos un abanico de retroalimentación de todo lo que vimos la clase pasada. ¿Dudas, interrogantes al momento? La pregunta 2, Rodi, a ver, dame un minuto. La 2, Rodi, a ver, dice, ¿el daño irrogado a la salud de la persona puede ser materia de transacción?
Rodi, la clase pasada vimos el primer pleno casatorio. Nosotros lo analizamos. Yanacocha, con los perjudicados del mercurio, ¿celebró transacciones? ¿Sí o no? ¿Por el daño que se le rogó? Claro que sí. ¿Sí? Se celebraron transacciones. Y la parte afectada puso en tela de juicio que la salud no es materia de transacción. ¿Y qué dijo la Corte Suprema? Está en la sentencia que hemos visto la clase pasada. La Corte Suprema dijo, acá no se está transando en relación al derecho a la salud. Se está transando en tanto al daño, a los perjuicios irrogados, ¿sí? A los perjuicios irrogados. No se está transigiendo la salud propiamente dicha, sino los perjuicios que se han irrogado a la salud. Eso sí ha sido materia de transacción. ¿Está claro, Rodi? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene la reparación que se pagó? O sea, no, a ver, una cosa es que entremos a transar la salud, el derecho a la salud, que es un derecho indisponible, y otra cosa es que a la transacción de los daños que se han irrogado a la salud. Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Son dos cosas totalmente distintas. ¿Sí? Es igual que una persona haya maltratado a otra psicológicamente y establecen un monto indemnizatorio. Pregunto, ¿el aspecto psicológico es parte de la salud de la persona? Sí, ¿no? Sí, ya. Acá no se va a establecer indemnización respecto a la salud, sino a los daños. Por ejemplo, la persona probó que entre psicólogo y psiquiatra gastó la suma de $6,000 americanos. ¿Sí? O sea, no estamos discutiendo la salud, eso no es transigible. Lo que sí es transigible es los daños que se rogaron a la salud. ¿Sí? La consecuencia producto, pero la salud propiamente dicho, eso no es negociable. ¿Sí? Toda vez que tenemos normas de carácter de derecho público que son de estricto cumplimiento. ¿Sí? Lo que se transa son los perjuicios que se rogaron a la salud, no el derecho propiamente dicho. ¿Está claro, Rodi? No, no se preocupe. ¿Alguna otra duda, interrogante? Perfecto, perfecto. Ahora, revisaron la sentencia, ¿sí? La sentencia que vimos la semana pasada, ¿sí? La segunda sentencia, que es la casación 3470-2015. ¿Sí, señores? Perfecto, perfecto. Ya la revisaron, ¿sí? ¿Cuál es, de qué trata esa sentencia? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es lo interesante de esa sentencia? Por favor, señorita Jessica, sí, dígame. Por favor, dice señorita Jessica. Estoy en D.
Ya, ¿cuál es su duda, señorita Jessica? No entiendo. Estoy en di, do. Disculpe, señorita Jessica, no le entiendo porque pone duda. ¿Está en duda? ¿Cuál es la duda? Señora Jessica, de la sentencia de la casación 3470 del 2015, de la de indemnización, todavía no estamos viendo, en la parte final vamos a ver lo del T1, ¿sí? Porque, señorita Jessica, el tema es el siguiente. Ahorita hemos hecho la retroalimentación de el tema del daño. Ahorita vamos a seguir con la sentencia, con la resolución, con el caso del daño. En la parte final vemos lo del T1, porque vamos a nosotros a desarrollar, ejemplo, la parte introductoria, la retroalimentación de los conceptos de la clase anterior del daño. Después vamos a ver T1, ¿sí? Sobre la T1, que no tiene que ver nada con el daño, para después volver a regresar al daño. Por favor, disculpe, en la parte final vamos a ver el tema puntual sobre esa sentencia. ¿Le parece? Para tener para tener una desarrollo lógico, ¿sí? Y no dejar un vacío y a las finales van a estar con una idea, con otra. Terminamos lo del daño, tenga la amabilidad, ¿sí? Y después vemos lo del T1, por favor. ¿Le parece? Bueno, en relación, señoras y señores, a la sentencia, ¿sí? A la sentencia, nosotros debemos de tener en cuenta que en esta sentencia es un tema también de daños y perjuicios, ¿sí? ¿Y cuál es, cuál es el elemento central en el presente caso? ¿Quién me dice? ¿Por qué la identidad? No, pero veamos el aspecto, claro, la identidad, puede haber una afectación, pero siempre tenemos que ceñirnos al tema. ¿Qué tema relevante? Claro, en relación a la indemnización, al daño, ¿cuál es la consideración fundamental que tiene que ver con el tema del daño, con la indemnización? Esa es la afectación, ya. Pero ¿qué tema fundamental se ve con respecto a la indemnización? A ver quién me dice. ¿Por qué se declara fundado el recurso de casación? ¿Por qué resuelven, a ver, por qué resuelve de esa manera, ¿sí?
y declara fundado el recurso de casación. ¿Quién me dice? Hemos conversado y me han dicho que ya han revisado, señores, la sentencia. Debemos, por eso en la tarde, ¿sí? En la tarde habíamos conversado en relación a este caso. Claro, puede haber una infracción normativa, pero el tema central, ¿en qué está? ¿Por qué resuelven fundado? Puede haber infracción normativa, pero puede ser una multiplicidad de temas. Alguien que tenga su audio habilitado, por favor. Alguien que tenga audio, que no tenga problema con su micro. ¿Puede haber un voluntario por ahí? Pues si no revisamos, miren, yo les voy a decir, señores, lean la sentencia, ¿sí? Y a las finales nos va a faltar tiempo en la clase. Por eso les dije, vengan revisando las sentencias con la finalidad de discutir. Alguien que voluntario, voluntaria, por favor, levante la mano. Voluntario, voluntaria. A ver, por favor. Haber infringido qué. ¿Quién voluntario para que lea el fundamento 3? ¿Quién puede ser voluntario para leer? El caso Brunito, el caso del tren. ¿Quién levanta la mano, por favor? Así es. Ese es el último caso que hubo de responsabilidad grande. A ver, señores, ¿algún voluntario? Bueno, señorita Adalí, ya, Armida, gracias, muy amable, Armida. Tenga la amabilidad, ¿sí? Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Gracias, señorita Armida. Tenga la amabilidad de leer el tercer fundamento, por favor, que está en la página 8. ¿Donde dice recurso de apelación? No, el tercer fundamento. Tenemos parte expositiva, parte considerativa y empieza el tercer punto de la parte considerativa que está en la página 8. En la página 8 me sale el recurso de apelación. Lo que pasa es que yo lo imprimí y compartí hoja. No te preocupes. A ver, entra los fundamentos, donde dice fundamentos de la sala, ¿sí? ¿Estás ahí? Fundamentos de la sala. De esta sala suprema. Fundamentos de esta sala suprema. No, fundamentos de la sala. Donde dice fundamentos de la sala. Debe estar en tu página 5, después de la 5. La parte considerativa
Profesor, buenas noches. Wilfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Sí, ¿le puedo leer, profesor? Yo no tengo aquí el documento. El tercero me dice, ¿no? A ver, la señorita que estaba leyendo, ¿no le incomoda que su compañero lo lea? No, profesor. No te Que siga. preocupes, gracias Armida, muy gentil. Señor, lea, por favor. Ya. El tercero dice que por ello, al ser la materia que nos ocupa una de indemnización por daños y perjuicios, los cuales Sí. se habrían ocasionado a raíz del incumplimiento de las obligaciones asumidas en la obra ampliación de almacén filial Huachipa de Ambé, Perú, desarrollado como pretensión subordinada a la primera pretensión principal, extremo único recurrido, es necesario señalar, por tanto, que en la doctrina se ha establecido 4 elementos conformantes de la responsabilidad civil, y esos son: la anticuricidad, entendida como la conducta contraria a la ley o al ordenamiento jurídico. La 2, el factor atribución, que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser subjetivo, por dolo o culpa, u objetivo, por realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico, considerándose inclusive dentro de esta subclasificación el abuso del derecho y la equidad, según Espinosa. A ver, Juan, ya. Tercero, el nexo causal o relación de causalidad adecuada el hecho y el daño producido. Y cuarto, el daño que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial, daño emergente o lucro cesante, o extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona. Profesor. Ok, gracias, muy gentil. Ojo, aquí lo interesante, ¿sí? Es que en esta sentencia, como base de su fundamento, ¿sí? Como base de sus considerandos que establece para la sentencia, nos dice que doctrinariamente son 4 elementos. Pregunto, en la sentencia, en el caso en específico, ¿se cumplieron los 4 elementos? ¿Sí o no? En este caso, ¿se cumplieron 4 elementos? ¿Están seguros que los 4 se cumplieron? Miren qué es lo que dice este recurso. Después dice que respecto a la denuncia procesal referida a la infracción del deber de motivación, ¿sí? Que dispone son deberes de los jueces, ¿sí? Fundamentar el auto y la sentencia bajo sanción de nulidad respecto a los principios de jerarquía de las normas y la congruencia. Al respecto, conviene precisar que la obligación de motivar debidamente, dice Ignacio Colomer, es un principio constitucional y pilar de la esencia de la jurisdicción, ¿sí? Ahí fundamenta que todo juez debe de fundamentar sus decisiones, ¿sí? Ahora, evaluaron y en esa sentencia, ¿sí? En esa sentencia, definitivamente consideraron que no había una debida motivación. Y se van hasta se van definitivamente a entrar a tallar, ¿sí? Las consideraciones que se dan y si ha habido el análisis en relación. A ver, disculpen, señores. A ver, disculpen, a ver. Mejor acá, ya. El quinto, que la figura del nexo causal aparece en la relación existente entre el derecho determinado del daño y el daño propiamente dicho. Es una relación de causa-efecto. La relación causal nos permite establecer hechos susceptibles de ser considerados hechos determinantes del daño. ¿Cuáles hechos ocasionaron
el daño que produce finalmente el detrimento. Este es el daño susceptible del ser indemnizado, el cual merece ser reparado. Dice, este colegiado advierte que para los efectos de ampararse la demanda de indemnización por daños y perjuicios debe de determinarse indubitablemente si existe la figura del nexo causal, circunstancia que no ha sido objeto de análisis en las instancias de mérito, es decir, por la sala. Pregunto, ¿analizaron el nexo causal en la sentencia y en la resolución de vista? ¿Sí o no? No. Y observe que en la sumilla, ¿sabe dónde queda la sumilla? Ahí al empezar, la primera hoja donde dice sumilla, donde fue debajo dice indemnización de daños y perjuicios. ¿Ya todos se ubicaron? En la primera página, en la parte superior derecha, dice sumilla. Perfecto. Miren lo que dice ahí. Para que una demanda de indemnización por daños y perjuicios sea amparada, debe establecerse indubitablemente el nexo causal, elemento concurrente que no ha sido objeto de análisis por parte de las instancias de mérito. Resulta necesario que éstas determinen la relación de la causalidad entre el incumplimiento o hecho dañoso por parte y, en consecuencia, el daño o perjuicio causado a la otra parte. En la parte en la sumilla ellos dicen, ¿sí?, que se debió de analizar y no se ha analizado, ¿sí? Y eso es fundamental, por eso que declaran, ¿sí?, declaran fundado el recurso de casación, ¿sí? No deben de olvidarse, y eso que quede a manera que todo juez, al analizar una responsabilidad, debe establecer la antijuridicidad, ¿sí?, que es una conducta desarrollada, desplegada, que va en contra del ordenamiento jurídico. El factor de atribución, que debe considerarse como un título por el cual definitivamente se asume una debida responsabilidad, pudiendo ser subjetiva. Cuando hablamos de subjetiva, debemos entender el dolo o la culpa. Ya la clase pasada como le decía, por realizar actividades o ser titular determinadas situaciones jurídicas determinadas en el ordenamiento, ¿sí? Considerándose inclusive dentro de estas clasificaciones el derecho, la equidad que se pueda dar. El nexo causal, que no se estableció en esta sentencia, que no se analizó, ¿sí? Adecuar el hecho al daño producido. Adecuar el hecho al daño producido. Eso es fundamental que se debe dar. Es decir, el hecho, ¿sí?, encaja en relación al daño, porque de ahí va a poder cuantificarse de óptima manera el perjuicio. Y el daño, ¿sí? Es decir, cuál ha sido la afectación del interés protegido, y este puede ser patrimonial, ¿sí? Si es patrimonial, vemos daño emergente, lucro cesante, y si es extrapatrimonial, puede ser daño moral o daño a la persona, depende de las circunstancias. Estos 4 elementos debemos de tenerlos en cuenta, reflexionarlos y tenerlo presente, ¿sí? No se olviden. ¿Sí? No se olviden. Y si falta uno de estos elementos, definitivamente no va a poder ser una debida sentencia, no se va a poder sustentar un pronunciamiento dentro
de un proceso, un pronunciamiento de fondo, tienen que concurrir los 4 elementos de la responsabilidad. ¿Alguna duda, alguna interrogante? ¿Duda o interrogante? Perfecto. Perfecto. Ahora, vamos a